Este trabajo, el primer comentario, la primera anuncio es comentarles que lo pueden bajar de la página del BID sin ningún problema. De hecho, si en Google ponen diagnóstico de crecimiento Costa Rica, es el primer trabajo que aparece, gracias a Dios. Contarles brevemente un par de temas. Esta presentación, primero principal, es un trabajo conjunto que hicimos en el 2014 y que actualizamos para una presentación que hicimos hace un par de meses. Y lo que quería, primero, también otro tema importante que hay que hacer antes de empezar la presentación es que la nota a pie de página que está aquí es que este es un trabajo con opiniones personales, no son opiniones del banco. Y contarles un poco cuál es el background o qué es lo que hay detrás de este estudio, o para qué sirve este estudio, para qué hicimos este estudio. Aparte porque nos interesa y para aprender, en mi caso, de Costa Rica. Hace 3 años que vivo en Costa Rica, pero para aprender mucho más del país, de lo que conocía. Nos sirve muchísimo como estudio base para preparar nuestra estrategia de país. ¿Sí? El banco tiene cada 4 años, con el periodo electoral, el banco prepara un documento que se llama Estrategia de País, en el cual se ven un poco los lineamientos del trabajo que se va a hacer en forma conjunta entre el país y el banco para los próximos 4 años, en este caso para los próximos 3 años. En este momento estamos por sacar la Estrategia de País 2015-2018 y este estudio nos sirvió muchísimo para ver cuáles son las áreas más relevantes de posibles intervenciones. Sí, van a ver que hay una serie de temas que no están incluidos. Eso no significa que no sean relevantes, significan que uno tiene que tratar de ver un poco cuáles son las áreas en las cuales puede llegar a tener algún tipo de influencia y no puede tirarle a todo, como digamos, hablando mal y pronto. Entonces yo les voy a mostrar un poco cuáles son las principales restricciones, los cuellos de botella que nosotros vemos que tiene la economía costarricense y en los cuales podemos llegar a apoyar al país de alguna forma. Y aquí me tomé el atrevimiento de poner Costa Rica, diagnóstico de crecimiento y entre paréntesis y mejora de las competencias nacionales. Porque acá hago un poco el link, ¿sí? Es uno de los tantos links que va a haber entre el trabajo de Ricardo y de Federico y el trabajo que hicimos nosotros. En el trabajo de ellos no lo mencionaron porque probablemente son cosas pequeñas dentro del trabajo que no se pueden mencionar en solamente media hora o 40 minutos. Ellos 3 veces durante el trabajo hablan de esta mejora de las competencias nacionales. ¿Y por qué? Porque en una serie de estimaciones encuentran que la variable encadenamientos no es significativa. Entonces una de las cosas que hacen es preguntarse por qué no será significativa. Y citan un trabajo de 2013 en el cual tienen la hipótesis de que tal vez una de las razones por las cuales no es significativa es porque hay una serie de competencias nacionales que van mucho más allá de temas de productividad, que son relevantes como para que estas otras cosas, como los encadenamientos, puedan tener el efecto que deberían tener. Y muchas de estas competencias son de las cuales les voy a hablar en este momento, ¿sí? Las restricciones al crecimiento que tiene el país. Entonces, veamos un poco el enfoque analítico, ¿sí? La metodología, nuevamente citando al profesor Hausman, pero como más allá de que lo aprecio mucho no le voy a dar todo el crédito, es un trabajo conjunto con Dani Rodríguez y con Andrés Velasco del año 2005. En ese trabajo lo que hicieron ellos fue hacer ellos le llaman un árbol de decisión, no sé si es el mejor nombre, pero el árbol de decisión, sobre todo por cómo están las flechas, ¿sí? Muchas veces me pregunto por qué las flechas van para abajo y no van para arriba, pero bueno, es el árbol de decisión que ellos tienen en su trabajo. Entonces, básicamente, no les voy a contar todo el árbol porque no los quiero aburrir tanto. La idea es tratar de ver si tenemos el problema de bajos niveles de inversión y de emprendedurismo en el país, cuáles son las posibles causas. Y ellos dividen las causas entre bajos retornos de la actividad económica y altos costos de acceso a financiamiento, ¿sí? Y dentro de estas 2 ramas tenemos un montón de temas como pueden ser fallas de gobierno, fallas de mercado, problemas de altos costos de financiamiento y otros que vamos a ir viendo, ¿sí? Nosotros, como yo les decía cuando empecé la presentación, nos referimos a una serie de estos temas, porque nuevamente es un tema que nosotros pensamos y que ellos también dicen en su artículo, uno tiene que tratar de aprovechar el espacio político que tiene, ¿sí? Y la restricción presupuestaria claramente es binding en este caso, llámese, yo no puedo atacar todo al mismo tiempo y no puedo comerme el capital político o no tengo capital político ilimitado como para atacar todos los temas. Entonces hay una serie de temas relevantes que nosotros mencionamos aquí que creemos que son los temas más relevantes para tratar de alguna manera de destrabar
las restricciones del crecimiento que tiene Costa Rica y tratar de volver a crecer a tasas como las que observamos al principio de la década pasada. Entonces, ¿cuáles son las restricciones? Aquí viene la parte un poco más frustrante de este estudio, que es, nosotros hicimos un estudio en el año 2009, en el cual nosotros, otra gente que estudió esto en el año 2009 para la estrategia del país con el banco 2011-2014. Entonces, nuevamente, este estudio se hizo en el año 2009 tratando de ver cuáles son las restricciones más importantes al crecimiento y encontramos estas restricciones: contexto institucional, ambiente de negocios, infraestructura, capital humano y riesgos macroeconómicos. Sí, cosas que todos ustedes conocen probablemente mejor de lo que conozco yo. ¿Cuál es la parte frustrante? Esta. En el diagnóstico de 2015 encontramos exactamente las mismas restricciones del crecimiento. Probablemente porque los países no pueden levantar estas restricciones en solamente 4 o 5 años. ¿Sí? Y Costa Rica está teniendo un tema en términos de tratar de levantar este tipo de restricciones, por ejemplo, las restricciones del contexto institucional, que ahora les voy a contar de qué tratan o cómo las vemos nosotros, las restricciones macroeconómicas, que ustedes las conocen tanto como yo porque aparecen todos los días en el diario, temas fiscales, pero lo que es un poco preocupante, sí que puede ser una mala noticia y una buena noticia, es el hecho de que tengamos las mismas restricciones y muchas de estas restricciones hayan empeorado. Si lo que tenemos acá es casi que un juego en términos de cómo sería esto visto desde el punto de vista de un semáforo. Si en el año 2009 lo que veíamos es que estas 3 primeras restricciones eran restricciones muy limitantes al crecimiento. Y había 2 restricciones que podían convertirse en limitantes al crecimiento, que eran el capital humano y los riesgos macroeconómicos. ¿Sí? ¿Por qué en ese momento estaba en amarillo el riesgo macroeconómico? Bueno, porque el déficit fiscal era aproximadamente 2-2,5%. Hoy tenemos un déficit fiscal de casi 6%. ¿Sí? Se convierte en una restricción bastante más importante. Lo que vemos es que, lamentablemente, lo que era importante sigue siendo importante, lo que era potencialmente importante se convirtió en actualmente muy importante. ¿Sí? ¿Cuál es la buena noticia de esto? Bueno, tal vez soy muy optimista, pero la buena noticia de esto es que, como decimos de donde yo vengo, que sabemos más o menos por dónde van los tiros. ¿Sí? No hay que empezar a inventar cosas, no hay sectores distintos. Por ejemplo, nosotros en nuestra estrategia de país tenemos casi los mismos sectores que teníamos en la estrategia pasada, los vamos a tener en la siguiente y probablemente lo van a tener en la siguiente y la siguiente. Porque si estos diagnósticos de crecimiento se hicieran desde el año 2000 o el año 95, probablemente Costa Rica también tendría las mismas restricciones. Y creo desde mi punto de vista que es una buena noticia porque uno sabe más o menos cuáles son los temas que tiene que atacar, como va a tratar de volver a crecer a tasas asiáticas, digamos, de alguna forma. Empecemos un poco a ver las restricciones del crecimiento. Aquí lo que tenemos es el tema del marco institucional. ¿Sí? Nuevamente, ustedes conocen esto mejor que yo, lo viven en carne propia hace muchos años. Aquí lo que tenemos es la composición legislativa desde el año 94. ¿Sí? En 20 años de Parlamento lo que podemos ver es que en el año 94 teníamos básicamente 2 colores. ¿Sí? Todo lo que había que hacer, que no digo que sea sencillo, pero todo lo que había que hacer era ponerse de acuerdo entre 2 partidos políticos como para llegar a tener algún tipo de consenso. Hoy el consenso es cercano imposible. ¿Por qué? Porque son 9 partidos políticos. Tenemos en este momento, la noticia de tapa de hoy del diario es que hay un partido político que está dividido en 3, así que imagínense si encima que tenemos 9 partidos, dentro de los partidos se siguen dividiendo, el consenso político es muy difícil de alcanzar. ¿Sí? Tenemos un alto poder de veto de las minorías. Entonces, encima de que tenemos problemas por tener muchos partidos políticos, hay un importante poder de veto de las minorías. Por otro lado, estamos en un país en el cual el Poder Ejecutivo tiene muy pocas facultades legislativas. ¿Y qué significa esto? Para ser muy simplista, imagínense que tenemos un problema dentro del Parlamento o dentro del Congreso. Tal vez una de las posibilidades es que el presidente en persona pueda destrabar este problema. Bueno, en Costa Rica, aquí lo que tenemos es, sobre un ranking de 18 países de América Latina, Costa Rica se encuentra en el puesto 16 en este ranking. ¿Qué quiere decir? Que si el presidente llega al Congreso y le dice, no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nos vemos, o sea, no tiene ningún tipo de poder como para tratar de destrabar este tipo de problemas. O tal vez tiene algún tipo de poder, pero mucho menor que en otros países. ¿Y cómo se refleja esto en términos de la restricción que tenemos al crecimiento? Bueno, les voy a contar un poco de qué trata este electrocardiograma. ¿Sí? Que no sería tan grave si estas líneas negras no fueran años. ¿Y qué significa esto? La duración promedio para aprobar una ley en el Congreso en Costa Rica es de aproximadamente 2 años. ¿Sí? A pesar de que fue un poco mejor para el final de la administración pasada, todavía no tenemos datos del 2014, pero probablemente se acerque a los 2 años o incluso sea mayor. ¿Y qué significa esto? Que hay un entrabado muy grande dentro de la Asamblea Legislativa para aprobar
aprobar leyes. Esto lo vivimos en carne propia desde los organismos internacionales, ¿sí? Nosotros tenemos tal vez una idea para un proyecto, desarrollamos el proyecto con el país y dentro del banco. Esto puede ya tardar un promedio de, no sé, por poner algún número, 6, 8 meses, pero de ahí en más se aprueba dentro del banco, tiene que ir a la ratificación legislativa. Si la ratificación parlamentaria puede tardar entre 1 o 2 años, ¿sí? Y de ahí en más puede tardar entre 6 meses y 1 año para empezar a ejecutarse un proyecto. Lo que quiere decir esto es que desde que se piensa un proyecto hasta que se empieza a ejecutar pueden pasar entre 4 y 5 años, periodo en el cual es posible que hasta las prioridades hayan cambiado, que el tema no sea tan importante o que sea mucho más importante. ¿Sí? Pensamos en una carretera de un carril, pero ya necesitamos 2 carriles, porque hay mucho más carros de los que pensábamos cuando hicimos los estudios, y cosas de ese estilo. Eso es claramente una restricción al crecimiento. Ahora, si pasamos al ambiente de negocios, y aquí hay otro link importante con el trabajo de Federico y el trabajo de Ricardo, si lo que tenemos aquí es, lamentablemente no traigo buenas noticias. Ricardo tenía los datos del Doing Business hasta 2013, yo tengo los del 2015. Costa Rica empeoró bastantes puestos. Hoy está en el puesto 118 sobre 189 países. En el último año perdió 5 posiciones y acá tengo solamente 3 indicadores de los miles de indicadores que hay dentro del Doing Business, pero si se fijan en el indicador del medio, la cantidad de días para iniciar un negocio, ese fue el indicador principal que le hizo perder las posiciones a Costa Rica en el último Doing Business. Costa Rica necesita 4 veces más días en promedio para iniciar un negocio que en Panamá, ¿sí? País que está acá al ladito. En ese indicador Costa Rica perdió 10 posiciones en el año pasado, ¿sí? En el último Doing Business. Y después tenemos otro tipo de indicadores como la cantidad de procedimientos para iniciar un negocio, ¿sí? La tramitología de la cual hablábamos. Y después tenemos acá un indicador que no suele ser identificado como muy relevante, pero fíjense simplemente la posición en la cual Costa Rica está en este último indicador. Se llama Índice de Fortaleza de Protección al Inversor. Costa Rica está en el puesto 181 sobre 189 países en el mundo. Si aquí tenemos países sumamente subdesarrollados que están dentro de este indicador y Costa Rica está en el puesto 181 sobre 189. Así que imagínense un inversor que quiere abrir un negocio en Costa Rica, si ve este tipo de indicadores, probablemente no sea una cosa demasiado motivadora como para abrir un negocio. Ahora bien, aquí otro tema que hicimos fue tratar de ver un poco, digamos, muy brevemente, hay muchos mensajes en el diagnóstico de crecimiento y hay muchos más mensajes acerca de pymes en el trabajo de Ricardo y de Federico. Y disculpen que puse ahí 2013 porque es 2014. Lo que nosotros decimos en el diagnóstico de crecimiento, alguna de las cosas que decimos acerca de pymes, es que persiste una falta de acceso a financiamiento para pymes, ¿sí? Ahora les voy a mostrar otra gráfica que es bastante reveladora de este problema. ¿Y por qué nos preocupa la falta de acceso a financiamiento? Bueno, porque entre otras cosas el acceso al financiamiento podría generar que las empresas inviertan en innovación, que es un excelente proxy o muy buen proxy de productividad. Exactamente lo que estaban hablando Federico y Ricardo hace un rato. Existe una disparidad entre las empresas de zonas francas y el resto, ¿sí? Acá, y yo desde que llegué a Costa Rica que escuché un concepto de Ricardo que se lo voy a copiar de aquí de por vida, que es la dualidad que existe en el mercado, la dualidad en el parque industrial costarricense. Sí, acá tenemos las empresas sin de Procomer, como yo le llamo, y el resto. Sí, las empresas sin de Procomer son las que no tienen que preocuparse por absolutamente nada o casi nada de todas las cosas que yo les conté en términos de ambiente de negocios. El resto de las empresas son las que tienen que preocuparse por todos estos problemas. Sí, los permisos de construcción, tratar de tener una línea telefónica, tratar de que los conecten en electricidad y otro tipo de cosas que puede tardar muchísimo tiempo en Costa Rica. ¿Qué dicen ellos? Que existe una importante dispersión en las productividades, y ahora les voy a mostrar un grafiquito que hice con datos del artículo de ellos, y que las empresas más pequeñas son las menos productivas, tema que ya hablábamos hace aproximadamente 20 minutos. En resumen, lo que yo les pongo acá abajo, en rojo, que ambos hallazgos o ambos artículos nos están diciendo que aquí existe una importante restricción al crecimiento. Sí, las pymes, 95% del parque industrial, no están creciendo lo que deberían estar creciendo, no son productivas, o la mayoría no son muy productivas, no tienen acceso al financiamiento. Esto es realmente una restricción grande al crecimiento. Aquí lo que hice básicamente es trasladar algunos números del artículo de Federico y Ricardo en colores lindos y tal vez poco entendibles.
Pero básicamente este es el mensaje que daban ellos hace un rato. Si tenemos empresas, tenemos una dispersión muy grande. Si acá lo que ven en el segundo gráfico, más a la derecha, es que las empresas de servicios, las micro, sí tienen una dispersión muy grande entre las menos productivas y las más productivas. Y lo que tenemos es, en el gráfico de la izquierda, la mediana de productividad, y vemos que las microempresas son muy poco productivas. Entonces, ¿cómo hacemos? Y esto me parece que va a ser un tema muy importante para hablar, o podría ser un tema importante para hablar nuevamente dentro de una media hora en la mesa de diálogo, tratar de ver cómo hacer para mejorar la productividad de estas empresas muy pequeñas y de las empresas pequeñas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, sobre todo, no solo tenemos que preocuparnos por las empresas, las microempresas, sino que, como decían ellos, las empresas en el área de servicios son muy relevantes y son muy poco productivas. Y lo que les comentaba del acceso al crédito, esta data es desde 2010, esperamos que este año el Banco Mundial vuelva a hacer este estudio, ¿sí? Porque es un estudio comparativo, pero en el año 2010 lo que teníamos es que las empresas pymes, a pesar de abarcar más del 90% del parque industrial, recibían solamente el 8.6% del crédito del mercado. Si esto claramente hay una diferencia muy grande, 95%, 8.6% del crédito, algo está fallando. ¿Sí? Y como resultado de esta falla, una de las cosas que pasa es que hay muchas empresas pymes que dicen ser exportadoras, sin embargo, del valor total exportado, solamente el 14% viene de empresas pymes. Y lo que vimos para este estudio es que, y no me acuerdo si esto era un estudio de Procomer o era un estudio de MISIT, pero lo que ellos muestran es que las empresas pymes en muchos de los sectores son más del 60% y hasta en algunos sectores el 70% de las empresas productoras, sin embargo las exportaciones no son más del 15% de esas empresas. ¿Sí? Quiere decir que estas empresas pueden trabajar probablemente a nivel local, pero no son competitivas a nivel mundial, muchas de estas empresas. Entonces tienen un rezago en la complejidad de su estructura y tienen una falta muy grande de competitividad. Ahora bien, pasando a la tercera reflexión, una cosa de la cual cada vez que lo veo Ricardo se habla, que es el tiempo que le tarda llegar desde Cartago hasta donde estemos. Aquí lo que tenemos es el índice de calidad de carreteras y el índice de calidad de los puertos. Estos son indicadores del Foro Económico Mundial y lo que hacemos acá es comparar el índice que tienen cada uno de estos países, sobre todo los países de Centroamérica, contra el PIB per cápita a poder de paridad adquisitivo. ¿Sí? Y lo que vemos acá es que Costa Rica está por debajo del nivel que tendría que estar, ¿sí? Vemos esa línea de tendencia, pero bastante más grave que esto es que está peor que muchos de los países de la región. Peor que El Salvador, peor que Guatemala, peor que Nicaragua, incluso peor que Honduras en términos de el indicador, ¿sí? En términos de este indicador que arma el Foro Económico Mundial. Siendo que Costa Rica tiene 2 y hasta 3 veces el PIB per cápita de algunos de estos países. ¿Sí? Entonces, en este sentido, Costa Rica está bastante rezagado. Costa Rica se encuentra, no sé si les sirve de algo o no, pero les cuento porque me lo acuerdo, lo vi varias veces, en el puesto 119 sobre 144 países en el indicador de la izquierda, en el último, el de 2015, y en el de la derecha se encuentra en el puesto 114 sobre 144. Está casi tan mal como países que no tienen puertos. ¿Sí? Ahora bien, para el próximo tema me gustaría hacerles simplemente un preámbulo con 1 o 2 slides acerca de crecimiento. Si todo esto se da en el contexto en el cual Costa Rica en los últimos 10 años creció 12% más que el promedio de América Latina. ¿Sí? América Latina creció muy fuerte, Costa Rica creció más fuerte aún, ¿sí? 12% más que el resto de los países de América Latina comparados. En este contexto, Costa Rica sigue teniendo estos problemas y se siguen empeorando, lo cual es un tema bastante interesante o preocupante. Ahora, otro link con el trabajo de Ricardo y de Federico, hablando un poco de productividad, aquí lo que tenemos es la descomposición del crecimiento entre 2004 y 2013. Sí, tengo que agradecer a Miguel Sekeli que me dejó usar sus slides para un trabajo que hizo para el BID. Acá lo que tenemos es una descomposición de crecimiento muy diferente entre Costa Rica y entre el resto de los países de América Latina durante los últimos 10 años. Lo que vemos es, la primera columna del gráfico de la derecha es Costa Rica. Entonces, Costa Rica lo que está mostrando es que creció de la mano de aumento de capital 76%, del aumento de mano de obra 26% y de la mano de productividad menos 2%. ¿Sí? Se redujo la productividad de Costa Rica en los últimos 10 años. Muy diferente es el caso, este es un promedio simple del resto de los países de América Latina, que crecen 25% de la mano del capital,
42% de la mano del trabajo y 33% de la mano de aumento en la productividad. ¿Sí? Este aumento en la productividad en algunos países es un poco artificial, porque por lo que vemos aquí tenemos los términos de intercambio en muchos de los países de la región aumentó significativamente. ¿Sí? Venezuela, Perú, Chile, Argentina y otros países exportadores de materias primas. En esos países los términos de intercambio mejoraron mucho, pero así todo vemos que la productividad total de los factores, en el primer gráfico vemos que en el promedio de América Latina están más o menos igual que en el año 94, Costa Rica está bastante peor, tema que ya nos había mostrado en su primera gráfica Ricardo. Ahora bien, hablemos un poco de capital humano. Este tema que yo les mostraba con un foco amarillo en el año 2009 y con un foco rojo en 2015. Este es un tema que a mí personalmente me preocupa muchísimo, me parece sumamente relevante. Este es un tema que ustedes habrán escuchado varias veces. Yo se lo escuché a Ricardo, se lo escuché a mucha otra gente, como Alberto Trejos. El mercado está pidiendo un té y le estamos dando un jugo de maracuyá. ¿Qué significa esto? El mercado está pidiendo, las empresas están pidiendo ingenieros, técnicos y, bueno, técnicos en un montón de distintas actividades, y el mercado lo que les está dando es economistas, sociólogos, educadores y otros profesionales en ciencias sociales. ¿Sí? Y esto es un tema que viene pasando hace muchísimo tiempo en Costa Rica. ¿Está mal que la gente se gradúe de educadores? Yo nunca voy a decir eso. ¿Está mal que se gradúen de economistas? Nunca voy a decir eso. Me encanta la economía. El punto es, el mercado está demandando otra cosa. Entonces, los sectores más dinámicos de la economía están demandando ingenieros y otro tipo de profesionales, y las universidades públicas, este es un gráfico de universidades públicas, le están dando otra cosa. Yo no sé si ayer vieron, justo ayer salió un artículo en La Nación en la cual decía que hay 46% de las empresas que no pueden cubrir los puestos como quisieran. ¿Qué significa esto? Lo están cubriendo de otra forma, ¿sí? Con alguien que alguna vez trabajó de algo parecido o similar, pero no están pudiendo cubrir las vacantes con las personas que quisieran. Esto es básicamente lo que les está mostrando este gráfico. Y lo más preocupante es que entre el año 2003, y por eso pusimos 2013 y 2011, sí, estos son datos de Estado de la Nación, los últimos datos que tenían eran de 2011, lo más preocupante es que entre 2013 y 2011 casi no hay variación. Si se fijan en ingeniería, se deben haber recibido algo así como 5 ingenieros más de lo que se recibían en 2003. Sí, seguimos teniendo que casi el 65% de la gente se está graduando en ciencias sociales y en educación. Y eso es preocupante porque las empresas están demandando una cosa que el mercado no les está dando. Sí, aquí lo que tenemos, abajo hay una serie de temas y números, pero un tema importante es que ya en el año 2012, CINDE nos comentaba en su anuario que ellos estimaban que iba a haber un faltante de 3.700 universitarios y técnicos. Pero lo peor es la estimación que ellos hacen, esperada para el 2016, 45.000 empleos que no se van a poder cubrir porque no hay o no existen los universitarios y los técnicos que están requiriendo las empresas. Sí, imagínense con una economía que tiene 10% de desempleo, lo bien que le vendrían estos 45.000 empleos. Por otro lado, lo que tenemos es un tema que para mí está relacionado, aunque sea indirectamente, es la baja inversión que hay en innovación en Costa Rica. Si Costa Rica tiene una inversión en innovación del 0.5% del PIB o el 0.45% o similar, cuando algunos estudios dicen que tiene que ser el 0,9, algunos estudios, como uno que hizo Ricardo hace poco, dicen que tendría que ser 5 veces más alto para el nivel de desarrollo que tiene la economía. Sí, Costa Rica está invirtiendo muy poco en innovación. Sí, esta inversión en innovación se traduce muchas veces en aumento de productividad. Por último, tema que probablemente todos conozcan de memoria porque lo ven en el diario todos los días, es el tema fiscal, ¿sí? El tema de riesgo macroeconómico. Pero antes de pasar a contarles un poco qué es lo que dicen estos cuadros que ustedes conocen de alguna forma, conocen la problemática, me gustaría contarles por qué me parece que el tema anterior de capital humano es sumamente relevante y puede ser una diferencia entre el tema de capital humano y el tema fiscal. Tal vez ustedes pensarán que soy un optimista, porque hace muchísimo tiempo que Costa Rica está tratando de buscar una reforma fiscal. Primero fue una reforma tributaria, ahora se habla de una reforma fiscal integral. Creo que todos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, estamos de acuerdo en que Costa Rica necesita una reforma fiscal integral, sí, por el lado de ingresos y por el lado de egresos. Ahora bien, esta reforma fiscal, y ya está, es un caso demostrado en muchos otros países, si llegaran a conseguir el acuerdo político, y esa es la parte de optimismo, el acuerdo político para pasar una reforma fiscal, este es un problema que se puede llegar a solucionar en 1 o 2 años.
Sí, probablemente Costa Rica no vaya a un déficit fiscal cero. Probablemente Costa Rica puede ir a un déficit fiscal de 2% o de 3%. No se preocupen, Costa Rica hace 40 años que viene viviendo con un déficit fiscal de más del 3% sin ningún tipo de problema, pero no con el 6%. Si se lograra este tipo de acuerdo político, Costa Rica podría salir de este problema en 1 o 2 años. Ahora, este tema es un tema que puede llevar décadas, ¿sí? Décadas, en un caso malo, puede tal vez una sola década, pero lleva muchísimo más tiempo. Si cambiar un poco la estructura de la oferta de demanda de trabajo, lleva muchísimo más tiempo que arreglar el tema fiscal, ¿sí? Y aquí, claramente, hay un tema de que las universidades tendrían que participar en esto y no sé si están demasiado proclives a participar en un cambio de currícula importante. Ahora, yendo al tema fiscal, el primer gráfico lo que nos está mostrando es que Costa Rica está estancado en términos de la carga tributaria. Sí, Costa Rica tiene una carga tributaria de alrededor del 13.3, 13.5%, 13.2 en un año malo, 13.5 en un año bueno. Sí, y la base impositiva de alguna manera se está reduciendo. Las personas que pagan impuestos están pagando cada vez más y hay mucha gente que no está pagando impuestos. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el cambio de régimen de OMC a partir de este año. Hay muchas empresas que pueden llegar a hacerse pasar por otras empresas para pagar menos impuestos. Hay que ver un poco qué es lo que pasa con esto. Pero el tema es que Costa Rica tiene una carga tributaria estancada, alrededor del 13.2% o el 13.3%, y por otro lado tenemos unos gastos que crecen en forma inercial al 8, 10 o 12% por año dependiendo del año, ¿sí? Pero más o menos entre el 8 y el 10% es el aumento inercial que tiene el gasto de la mano de las remuneraciones y de la mano de las transferencias. Entonces aquí tenemos claramente un problema, ¿sí? Tenemos una cosa que está estancada, otra cosa que está creciendo y la forma de financiar esto es con deuda o con un crecimiento del 7 u 8%. Está difícil tener un crecimiento del 7 u 8%, volver a las tasas asiáticas que teníamos en la década pasada. Por otro lado, lo que tenemos aquí abajo, hago la diferencia entre pago de intereses y el déficit primario. Sí, tener un déficit primario básicamente lo que me está diciendo es que yo me estoy endeudando para pagar deuda, lo cual no parece demasiado sano. Esto es una consecuencia de lo anterior, es el aumento en la deuda de Costa Rica. Sí, Costa Rica tiene una deuda del 25% en 2008, ya está alcanzando un 40% de deuda del gobierno central. Si el gobierno general puede estar alcanzando el 60%. Esto puede llegar a ser un poco preocupante en el corto y mediano plazo. Ahora bien, ¿son todas malas noticias? No, yo no vine acá a dar malas noticias, pero lamentablemente este es un estudio en el cual se ven restricciones del crecimiento, entonces uno ve cuáles son las cosas que no están funcionando. Hay cosas que están funcionando muy bien en Costa Rica, ¿sí? O que por lo menos estaban funcionando muy bien hasta el año 2012, ¿sí? 2 años antes de que Intel diga que se iba a ir del país. Vamos a ver cómo funciona esto en los próximos años. Costa Rica está exportando mayormente productos industrializados, ¿sí? los cuales en un 70% al año 2012 eran de alta tecnología. Fíjense el cambio radical que hubo entre el año 1980 y el año 2012. Perdón. En este campo Costa Rica hizo un excelente trabajo, ¿sí? De la mano de vuelta de los CINDE, de los Procomer, de los COMEX, ¿sí? Hizo un excelente trabajo. Costa Rica diversificó muchísimo sus exportaciones, diversificó los destinos de las exportaciones y Costa Rica lo que tiene, aquí abajo lo que tenemos, yo acá casi que copié un tema de un artículo de Ricardo Hausmann, en el cual dice que el conocimiento productivo que cada país acumula es el que guía su crecimiento económico. Costa Rica tiene un conocimiento productivo muy grande. ¿Sí? Ellos hacen un ranking de índice de complejidad económica en el cual Costa Rica está tercero en América Latina, después de Chile y de Panamá. Sí, Costa Rica tiene un conocimiento productivo muy grande. Alguna vez, no sé si a algún asistente de Ricardo Hausmann o a Ricardo Hausmann se le ocurrió esta idea loca de hablar de árboles y monos. ¿Sí? Él habla un poco de estos árboles y de monos en términos de... Él dice, o ellos dicen, es mucho más fácil saltar a un árbol que está más cerquita que a un árbol que está mucho más cerca, si uno es un mono. Y esto significa, en términos de los países, que si un país está produciendo un producto de alto o de bajo valor agregado, es mucho más fácil acercarse o producir productos similares. Entonces, si estamos produciendo maquila, es mucho más fácil el día de mañana hacer algo parecido a la maquila. Ahora, si estamos haciendo microchips, como estaba haciendo Costa Rica hasta hace un par de meses, es mucho más fácil hacer productos de alto valor agregado. Entonces, en ese sentido, el augurio para Costa Rica es muy bueno porque hay una mano de obra calificada y un conocimiento productivo muy bueno como para tratar de producir y exportar productos de alto valor agregado muy cercanos a los que ya se venían produciendo.
En términos de la calidad exportadora y los temas a tener en cuenta, los que yo les comentaba recién, sería muy importante como política tratar de pensar un poco en clústeres industriales especializados, ¿sí? Tratar de seguir desarrollando esta idea que tiene Costa Rica de clústeres industriales. Sin embargo, lo que yo tengo aquí abajo, que tiene un link importante con el artículo que vimos hace un rato, tenemos una insuficiencia en trabajo de articulación productiva, ¿sí? Seguimos teniendo este tema de que las multinacionales o las empresas en zonas francas no se están conectando con las empresas más chicas fuera de zonas francas, probablemente pues esas empresas fuera de zonas francas no sean tan productivas como para poder generar los insumos que estas empresas grandes en zonas francas necesitan, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que el país sigue estando y probablemente si no se generan una serie de políticas, esto podría empeorar aún más el tema de que tenemos una dualidad muy importante entre empresas en zonas francas y empresas multinacionales y empresas micro y pequeñas fuera de zonas francas. Las conclusiones son básicamente lo que yo les comenté antes, pero hay un tema muy importante que les quiero mencionar, que es la primera frase que tengo aquí, que habla del modelo de desarrollo. ¿Sí? Todas estas restricciones de crecimiento son pensando o asumiendo que Costa Rica quiere seguir adelante con el modelo de desarrollo que viene desarrollando desde la década del 80. Si Costa Rica quisiera cambiar su modelo de desarrollo, probablemente muchas de estas restricciones no aplicarían. Pero entendiendo que Costa Rica quiere seguir adelante con este modelo de desarrollo, creemos necesario tratar de atacar algunos de estos problemas, si no todos, en los próximos años. Muchísimas gracias.